Sí, buen día para todos. Bienvenidos a mi podcast, La historia no contada de Guayatá. En el día de hoy vamos a hacer una charla informal sobre la fundación de Guayatá, pero abordada desde otros puntos de vista, hablando más sobre la parte del ambiente político de la época. Y vamos a abordar otro tema tiene que ver con la fundación de Guayatá, con sus fundadores y la descendencia que luego vamos a ver muy ilustre de esta familia y que tiene que ver con Guayatá y con el país. Bienvenidos. La historia no contada de Guayatá. Bueno, cuando hablamos de la fundación de Guayatá, siempre tenemos una fecha central, que es el 6 de abril de 1821. Y al lado tenemos unas fechas muy importantes, que es la que se desarrolló las luchas por la independencia de la Nueva Granada, hoy nuestro país, Colombia, que se desarrollaron entre 1810 y 1819. Pero entonces aquí tenemos que ver que iban corriendo paralelas. En esta fecha, hacia 1810, ya había algún decreto sobre la fundación de Guayatá, que luego fue anulado, luego otros fueron ir transcurriendo así varios decretos, hasta que en 1820 se funda la parroquia y en 1821 el municipio. Entonces, tenemos que mirar varias cosas. Primero, Guateque era una parroquia, nosotros dependíamos de Guateque. Entonces, lo que tenemos que mirar es que de pronto hacia la parte de lo que hoy se llama Guayatá debía haber un pequeño caserío. ¿Por qué? Porque fíjense que siempre se habla de que se necesitaba crear una parroquia para tener la iglesia y poder asistir a los oficios religiosos. ¿Quiénes iban a asistir a esos oficios religiosos? Pues aparte de las personas que hablan ahí, los fundadores, pues quiere decir que tenía que haber algún grupo de personas que sean los que se iban a reunir en esa iglesia. Entonces, por eso hablamos de que debía haber un pequeño caserío y entonces, con base en ese pequeño caserío es que se habla de que cuando se iba a fundar a Guayatá había 3 sitios. Acuérdense que decía que un sitio para la fundación en el Alto de la Cabrera, otro hacia el oriente por los lados de lo que hoy se llamaría la piscina y otro más para el occidente por ahí hacia los lados como del lado de Lunapar hacia esos sectores. Entonces, ¿quiénes habitaban acá? Tenía que haber muy poquitos indios, ya los habían ido acabando. Había mestizos, o sea, hijos de españoles e indios, y había vecinos, o sea, hijos de pronto de españoles y digamos, pero que eran pobres. Y lógicamente los descendientes de los españoles directos, o sea, los criollos, que eran los de familias un poco adineradas. Eso, el caserío, al haber un caserío, origina una necesidad, que es de que haya una parroquia, una iglesia para hacer los oficios religiosos y que haya una cierta distancia de donde va a quedar el caserío de Guayatá a la parroquia de Guateque para poder justificar la creación de la nueva parroquia. Entonces, en todo esto se transcurre dentro de un ambiente político muy difícil. Acordémonos, para entrar en contexto. Viene el Acta de la Independencia en 1810. Detrás de eso hubo una serie de eventos que van incluso hasta la Revolución de los Comuneros. Luego del Acta de la Independencia en 1810 viene el periodo que se llamó de la Patria Boba, que es que para organizar al país se crearon 2 facciones, una liderada por Camilo Torres y otra por Antonio Nariño, y que llegó a haber incluso hasta luchas, refriegas, pequeñas batallas entre ellos, situación que aprovechan los españoles, regresan ellos a Colombia con el famoso general Pablo Morillo y don Juan Sámano, crean el famoso régimen del terror, fusilan a cuanto patriota encuentren que haya ayudado a dirigir la independencia. Se va Morillo a hacer lo propio en otros virreinatos, y queda acá
el señor Sámano. Entonces, observen ustedes, esto dijimos hace un rato, paralelo a la fundación de Guaitá. Ahora, para mayor INRI, como diríamos, aparece la famosa guerrilla de los hermanos Almeida. Estos señores eran de Cúcuta, pero por persecución de los españoles se vinieron hacia Bogotá y ellos empezaron a formar unos grupos de guerrilla para agrupar personas en contra de los españoles y que ejercieron el papel como de distractor. Distraían parte del ejército español que tenía que venir a perseguirlos. Y acuérdense que hubo batallas en el Cisga y en algunos sitios acá por el lado de Machetá, todo este sector. Incluso algunos nombran que hasta por acá al río Súnova vinieron a dar. Todo esto hacía parte del plan de distraer al ejército español, mientras en los llanos orientales Santander y Bolívar organizaban su ejército, que luego recuerdan la historia, que pasaron por el páramo de Pisba y llegaron a aterrizar en la batalla del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá en 1819. Estos hermanos Almeida se les recuerda hoy en el municipio es el nombre del municipio de Almeida, que antes se llamaba La Trinidad, y con una provincia por el lado de Chocontá que se llama la provincia de los Almeidas. Entonces, lo que yo quiero que entendamos o digamos que veamos este punto de vista es la dificultad que se tuvo para crear la nueva parroquia, para crear el nuevo municipio en medio de este ambiente tan caldeado entre realistas y patriotas. ¿Sí? Y todo esto culmina entonces el 6 de abril de 1821 con la fundación del municipio de Guayatá. Ahora vamos a comentar acá cuáles eran los requisitos que se pedían para crear una parroquia en esa época. Entonces tenemos que se debía tener el sitio para el templo, parque o plaza de mercado, alcaldía, casa cural, cárcel y escuela. Se debía garantizar el pago al sacerdote y un pago especial para las cofradías, que eran una especie de congregaciones de vecinos para la adoración de un santo. Acuérdense que Guayatá inició con la advocación a San Juan Nepomuceno y a Nuestra Señora del Buen Consejo. También el pago de unos reales cada cierto tiempo para las velas, había que garantizar las velas para el templo y telas para adornar los santos. Otra parte era cómo se organizaban las cuadras del municipio. Entonces dice, las cuadras en general se trazaban así: 100 varas de Castilla en cuadrados subdividido en 4 solares. Esto nos daría 90 metros en cuadro, o sea, una cuadra 90 metros por cada lado, siendo, digamos, o sea que alcanzaba para 4 solares, o sea, para 4 casas grandes con su solar. Todavía quedan casas que tienen un solar interno. Aquí decimos que estos solares aún se pueden ver en los pueblos pequeños. Esas más o menos eran las condiciones para la creación de una parroquia. Por eso cuando se habla en los documentos es muy importante ver que algunos fundadores dieron un terreno para la iglesia, otro dio un terreno para la escuela, y así se iba organizando el pueblo. Hay una cosita que quiero completar acá, es que la congregación, la parte de parroquia siempre se refiere a una circunscripción religiosa dirigida por un sacerdote, por el párroco. Y la parte civil es el municipio. Por eso era importante nombrar un alcalde y un mayordomo de fábrica, llaman, que era como una especie de tesorero. Y por acá nos dice que digamos acá exactamente
Dice así, el día para fundar o hacer que quedara constituido el municipio. El mismo día se reunieron en sesión los siguientes señores: Andrés José, Narciso y Luis Medina, Andrés Barreto, don Pedro y don Juan Nepomuceno Camacho y el señor Javier Ruiz. Ellos fueron los que tomaron la decisión de crear el municipio de Guayatá. Esto el 30 de diciembre de 1820. Ese mismo día decidieron que el primer sacerdote sería el padre José Acevedo y Plata. Bueno, para quienes estén interesados en ahondar en estos temas sobre historia de Guayatá, en la descripción de este video va a aparecer toda la información. Además, saber sobre la prehistoria de Guayatá, próximamente trataremos de que sea el 6 de abril, lanzaremos un libro muy bonito, muy completo sobre la prehistoria de Guayatá, muy ilustrado. Les va a gustar mucho. Entrando otra vez al tema de la fundación de Guayatá, vamos a ver una historia, digamos que nos parece muy interesante. Es la historia de la familia Medina. ¿Cómo llegó la familia Medina a Colombia? Entonces nos dice acá que en 1635 llegó el señor Cristóbal Medina como alcabalero real de Tunja, o sea, que cobraba impuestos. Este señor se casó con Marcela del Prado y tuvieron varios hijos. El menor de ellos se llamó Diego Medina, que nació en 1659. Luego fue alcalde de Tunja, juez y alcalde de Tenza de 1742 a 1745. Este señor se casó con Constanza Gómez. Tuvo dos hijos, Ignacio y Juan Antonio. Ignacio Medina se estableció en Tenza y se casó con doña Josefa Ramírez Leguizamón. Y sus hijos fueron Narciso, Andrés, Luis, Juan Manuel, Francisco y María Gracia. Estos señores son los que, ya los hemos escuchado, participaron en la fundación de Guayatá, sobre todo Narciso, Andrés y Luis Medina. Bueno, vamos a hablar algo de la descendencia, pues ya sabemos que don Andrés, que estos señores colaboraron con la fundación, que donaron algunos lotes, que estuvieron por acá un tiempo ayudando a organizar el municipio. Entonces vamos a hablar de la descendencia de don José Andrés Medina. Él se casó en primer matrimonio con doña Luz Camacho Perilla, con quien tuvo 11 hijos. Acá nos dice que su hijo José Antonio fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia de la provincia de Tunja en 1813. En el segundo matrimonio se casó con doña Ángela Rita Martínez, con quien tuvo 8 hijos, para completar 19. A él se le recordará siempre como fundador, fue mayordomo de fábrica, que era como una especie de tesorero. Luego fue alcalde de Guateque y miembro de unas asambleas cantonales, o sea, como asambleas regionales. Entre los descendientes de él sobresale un señor Narciso García y Carlos Eduardo Vargas Rubiano, quienes fueron gobernadores de Boyacá. Bueno, esa es la primera línea de los Medina. Ahora hablemos de don Narciso Medina, el otro hermano. Él se casó en primeras nupcias con doña Petronila Camacho, casualmente hermana de la esposa primera de don Andrés. Y tuvo 9 hijos con ella. Entre ellos sobresale don Braulio Medina, quien se casó con doña Mariana Calderón, hermana del famoso sacerdote Pablo Agustín Calderón. Su hijo Bernardino fue médico. Otro hijo importante fue doña Josefa de Jesús, que se casó con el señor José Celestino Correal, con quien tuvo 3 hijos. Una hija de ellos, doña Trinidad, se casó con el señor Aurelio Bernal Castañeda, que tuvieron 4 hijos. Su hijo, Leonidas Bernal Correal, se casó con doña Ana Mercedes Correal, teniendo 4 hijos, entre ellos Marco Aurelio Bernal Correal. Fue educador, se casó con doña Emma Mendoza. Nosotros lo recordamos como ayudó a fundar la Escuela Industrial Marco Aurelio Bernal de Garagoa, y acá en Guayatá, siendo secretario general del Ministerio de Educación. En 1948 ayudó a crear la Escuela Hogar para Campesinas Las Mercedes,
que tenía un internado para mujeres entre 15 y 25 años. Allí se educaba a las muchachas en oficios que les ayudaran a ser buenas amas de casa. Este fue el inicio de la hoy conocida Institución Educativa Técnica Las Mercedes de Guayatá. Entonces, tenemos ahí la segunda línea de este señor, de esta familia Medina. En segundas nupcias, don Narciso se casó con doña María del Campo Morales Hernández, con quien tuvo 10 hijos, para completar también 19 hijos. Su hija María Felisa Medina Morales se casó con el señor Ambrosio López Pinzón en 1846. Tuvieron 5 hijos. Su hijo Pedro Aquilino López Medina se casó con Rosario Pumarejo, teniendo 8 hijos. Su hijo Alfonso López Pumarejo fue presidente de Colombia en 2 ocasiones, de 1934 a 1938 y de 1942 a 1945. Este señor, Alfonso López Pumarejo, se casó con doña María Miquelsen. Su hijo, Alfonso López Miquelsen, fue presidente de Colombia de 1974 a 1978. Entonces, acá ya vemos que de la familia Medina tenemos 2 presidentes de Colombia. Ahora, hay otro hermano poco nombrado de ellos, que es el señor Juan Manuel Medina. Este señor fue alcalde de Guateque. En sus segundas nupcias se casó con doña Rita Bernal Mora, con quien tuvo 5 hijos. Su hija Mónica Medina Bernal se casó con don Pedro José Herrera, con quien tuvo 6 hijos. Su hija Emperatriz Herrera Medina se casó con Justiniano Olaya Ricaurte. Sus hijos fueron Enrique, Leonidas y Joaquín. Enrique Alfredo Olaya Herrera fue presidente de Colombia de 1930 a 1934. El famoso Mono Olaya, que según nuestras historias acá guayatunas y de la región, nació en Guayatá, pero que fue registrado en el municipio de Guateque y pues lógicamente el registro civil es el que vale, y entonces él quedó como presidente nacido en Guateque. O sea que de la familia Medina tenemos 3 presidentes de Colombia y un gran educador que ayudó a crear nuestro colegio. Bueno, como todos ustedes se dieron cuenta, hoy tratamos de hacer una charla muy informal, muy coloquial sobre la historia de Guayatá. La idea básica es antojarlos, abrir el apetito, que de pronto nos guste la historia de Guayatá, nos guste leer sobre estos temas, profundizar, de pronto encontrar nuevas líneas de investigación, discutir, crear tertulias, charlas y, no sé, que salgan nuevas investigaciones, nuevas cosas sobre nuestra historia de Guayatá. Les agradezco mucho su atención, espero nuevamente que les haya gustado y nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias a todos, muy amables, buen día. La tierra bella, la tierra linda de Boyacá, con tu gente buena que uno se encuentra aquella allá. Tierra de colores y de sabores, ¿a qué pensar? Usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad. Usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad. Viene a divertirse, a pasarla bueno, a bailar carranga.